aprovechando inmediatamente el espacio central. Este avance de peón dicta la dinámica del juego inicial y abre diagonales para el desarrollo. Potencial de piezas. Iniciar una defensa siciliana genera tensión central inmediata, desafiando a las blancas a extenderse demasiado y creando estructuras de peones asincrónicas para desequilibrios dinámicos. Desarrollar el caballo en F3 prepara directamente para el enroque en el flanco de rey, al mismo tiempo que desafía la estructura central de peones de las negras y controla casillas clave. Desarrollar el caballo hasta una casilla central fortalece la estructura de peones de las negras y se prepara para una mayor actividad de piezas en esta aguda defensa siciliana. Al liberar la presión central, esta jugada desafía inmediatamente la estructura de peones de las negras y abre diagonales críticas para las piezas de las blancas. La estructura de peones se solidifica, abriendo líneas e invitando al juego de piezas en la ahora disputada columna D. Recuperar el peón abre líneas inmediatamente, creando una presencia central activa para tu caballo. Desarrollando una pieza para presionar al peón central y prepararse para el enroque. El caballo en F6 abraza el espíritu dinámico de la siciliana abierta. Desarrollar el caballo solidifica el control central y prepara para una mayor actividad de piezas, manteniendo la presión sobre la configuración de las negras. Consolidando el centro. D6 se prepara para desarrollar el alfil y potencialmente lanzar una tormenta de peones en el flanco de rey más adelante. Inmovilizar al caballo crea inmediatamente un vínculo estratégico, preparándose para explotar cualquier presión sobre el flanco de rey o el control de las casillas centrales, forzando potencialmente el avance de un peón o interrumpiendo la coordinación de piezas si las negras no tienen cuidado. Preparándose para desafiar la estructura central de peones. Las negras liberan su alfil de casillas oscuras y apuntan a solidificar sus defensas en el flanco de rey, preparando el escenario para posibles rupturas de peones como G6 o D5 en el futuro. Protegiendo la diagonal del alfil y preparándose para el enroque en el flanco de rey. Esta ganancia de ritmo también prevé posibles avances del peón en el flanco de dama en el futuro. Esta maniobra, que protege proactivamente la casilla B5, evita que el alfil de las blancas se instale cómodamente allí, al mismo tiempo que se prepara para posibles avances de peones en el flanco de dama, con el objetivo de expandir la influencia de las negras y tal vez lanzar un ataque. El enroque en el flanco de dama amplifica dramáticamente el potencial de ataque de las blancas, estableciendo una poderosa tormenta de peones en el flanco de rey y abriendo la columna H para una actividad inmediata de las torres contra la monarca algo expuesta de las negras. Desafiando la batería establecida del flanco de rey de las blancas. Las negras buscan proactivamente perturbar la influencia del alfil y potencialmente crear un refugio seguro para su propio rey. Aunque este avance de peón también debilita sutilmente las casillas oscuras alrededor de su monarca, invitando a futuros juegos posicionales. Buscando reforzar la cadena de peones y prepararse para una tormenta de peones en el flanco de dama. Las blancas reposicionan el alfil en una diagonal más activa, observando posibles debilidades alrededor del rey enrocado de las negras y defendiendo simultáneamente la casilla crucial D4. Al aliviar la estructura central de peones después de la retirada forzada del caballo. Este intercambio tiene como objetivo perturbar el castillo blanco cuidadosamente construido en el
flanco de dama y potencialmente abrir líneas para el contrajuego, aunque concede la pareja de alfiles y cede cierta influencia central. Recapturar con el alfil abre la diagonal para la dama y libera al caballo de su deber defensivo, permitiéndole potencialmente redesplegarse a una casilla más activa e intensificando la presión sobre el desarrollo del flanco de dama de las negras. Al desatar un avance de peón en el flanco de dama, las negras pretenden apoderarse de un espacio vital y crear contrajuego, potencialmente alterando la seguridad del rey enrocado de las blancas o abriendo líneas para sus piezas, al mismo tiempo que desafían el dominio del alfil de las blancas en la diagonal A2G8. Desatar el peón F crea una tormenta de peones inmediata en el flanco de rey, con el objetivo de destrozar la estructura defensiva de las negras y abrir líneas hacia el monarca enemigo, aunque deja la retirada del caballo D4 algo comprometida y potencialmente invita al contrajuego a lo largo del flanco de dama por parte de las piezas activas de las negras. Al solidificar la cadena de peones y prepararse para el enroque, esta reubicación del alfil abre la diagonal para la dama y permite que las piezas del flanco de rey se desarrollen potencialmente de manera más armoniosa sin amenazas tácticas inmediatas en el flanco de rey, estableciendo una potente diagonal y apuntando al flanco de rey. Este reposicionamiento del alfil tiene como objetivo participar activamente en la batalla que se desarrolla, potencialmente apoyando avances de peones o iniciando un ataque contra el monarca algo expuesto de las negras. Las negras inyectan audazmente dinamismo inmediato en el flanco de dama, creando una cuña de peón dinámica que busca perturbar el desarrollo y el control territorial previstos por las blancas. Este sondeo agresivo tiene como objetivo explotar la ubicación ligeramente descoordinada de las piezas menores de las blancas, particularmente el alfil en D3, obligándolas a reaccionar defensivamente y potencialmente conceder espacio valioso o sufrir inactividad de piezas. Desplazar el caballo a una casilla menos agresiva como E2, aunque parezca pasivo, prepara una posible tormenta de peones en el flanco de rey o facilita una mejor coordinación de piezas al despejar el camino para F5 y reforzar la casilla D4. La dama avanza audazmente, buscando explotar las piezas ligeramente descoordinadas en el flanco de dama y crear presión inmediata sobre el caballo de C3, perturbando potencialmente la seguridad del rey enrocado de las blancas. Cambiar el alfil abre la columna G y sacrifica un peón posicional por posibles oportunidades de ataque en esa avenida recién despejada, al mismo tiempo que obliga a las negras a abordar la amenaza inmediata a la seguridad de su rey. Aceptar el intercambio de alfiles solidifica la estructura de peones de las negras en el flanco de rey y abre la columna G para un posible contrajuego, aunque renuncia a la pareja de alfiles, lo que puede ser una ventaja posicional significativa en posiciones abiertas. Girar el alfil hacia esta casilla prepara para un posible ataque en el flanco de rey al despejar la columna D para la dama y la torre, al mismo tiempo que crea amenazas contra la dama negra y potencialmente apunta a las debilidades alrededor del rey enrocado. Al abrazar la finalización del castillo, las negras aseguran su monarca detrás de un muro protector de peones. Un paso vital para estabilizar la posición después del agresivo enroque y los avances de peones de las blancas. Esta maniobra defensiva, aunque aparentemente pasiva, reposiciona estratégicamente al rey a un lugar seguro, lo que permite a las negras concentrarse en desarrollar sus piezas y contrajuego.
particularmente en el flanco de dama, donde espera la mayoría de sus peones. Es un testimonio del principio duradero de la seguridad del rey como base de cualquier estrategia de ajedrez sólida, especialmente en una posición dinámicamente desequilibrada como esta. Al desencadenar un sacrificio de dama para perturbar la fortaleza enrocada del oponente, las blancas buscan explotar la posición expuesta del rey negro creando amenazas inmediatas y abriendo líneas de ataque. El alfil se retira a una casilla potencialmente más segura, pero sacrifica su influencia en la diagonal crucial a 8H1 que anteriormente estaba presionando al rey enrocado de las blancas y podría haber sido una plataforma de lanzamiento para un mayor contrajuego en el flanco de dama junto con la torre. Ahora, el alfil de D3 disfruta de un dominio indiscutible y es menos probable que los peones del flanco de dama avancen eficazmente sin un apoyo activo. Este reposicionamiento se siente más como una concesión defensiva que como un intento proactivo de recuperar la iniciativa. Las blancas pretenden desalojar a la dama negra de la poderosa casilla A5. Una pieza clave en la configuración ofensiva negra. Al obligar a la dama a moverse, las blancas esperan ganar espacio para respirar y potencialmente desarrollar un ataque en el flanco de rey, explotando las columnas abiertas creadas por los intercambios de peones. El alfil en C4, después de su colocación inicial, ahora busca aplicar presión a lo largo de la diagonal, posiblemente apuntando a las casillas alrededor del rey negro en caso de que permanezca expuesto. La torre se desliza hacia la columna D abierta, con el objetivo de disputar el control y potencialmente ejercer presión sobre la estructura central de las blancas. Esto establece un sólido ancla defensiva para el rey negro y al mismo tiempo se prepara para futuras operaciones a lo largo de la fila o apoya avances en el flanco de dama. Girar la dama hacia E3 captura una casilla central más activa, observando posibles avances en el flanco de rey y reforzando la influencia del alfil de la casilla clara. Al soltar la torre, las negras ejercen presión inmediata a lo largo de la columna D abierta, con el objetivo de alterar la estructura del flanco de dama de las blancas y disputar el control de esta vía crucial. Mover el alfil a la diagonal abre un asalto directo al flanco de rey de las negras. Aprovechando la posición del rey, ahora algo expuesta después de los primeros movimientos de peón de las negras. Es un riesgo calculado que anticipa los probables intentos de las negras de consolidar la torre de dama y potencialmente desafiar el centro. Se desata una aguda escaramuza táctica cuando las negras desvían la dama, no solo desafiando al alfil centralizado de las blancas, sino también preparándose sutilmente para tomar el control de la crucial columna D, un corredor potencial para una futura infiltración de torres. Liberar a las damas del tablero simplifica decisivamente el recuento de materiales y dirige el juego hacia un final estratégico. El intercambio de damas simplifica dramáticamente la posición, pero la torre negra ahora enfrenta una decisión crucial: establecer una presencia en la columna C abierta para desafiar la torre restante de las blancas o retirarse para defender los peones del flanco de dama. Esta elección dictará la batalla territorial inmediata y dará pistas sobre futuras estrategias defensivas. En un curioso reposicionamiento, este caballo abandona la lucha inmediata del centro por una ruta más tortuosa para influir potencialmente en el flanco de rey o en la casilla D4. Considere si el nuevo hogar de este caballo en G3 ofrece un punto de vista superior en comparación con su presencia anterior en E2.
y cómo podría ayudar a construir un ataque o reforzar las defensas. Este avance, que libera el potencial de un peón en el flanco de dama, tiene como objetivo alterar el dominio de la pareja de alfiles blancos y crear potencialmente un nuevo puesto de avanzada para las piezas negras, liberando al alfil de su apretada diagonal. La pieza ahora mira al flanco de dama, preparándose para ejercer presión sobre la columna A y potencialmente apoyar un avance de los peones del flanco de dama o reagruparse hacia una casilla más activa, al mismo tiempo que apuntala la estructura de peones en el flanco de dama. Un intento valiente de perturbar la iniciativa blanca en el flanco de dama forzando intercambios y liberando al alfil, aunque corre el riesgo de debilitar la estructura de peones alrededor del rey si las blancas pueden explotar hábilmente las líneas abiertas. Al reafirmar el control sobre las columnas centrales, esta maniobra de torre tiene como objetivo atar las piezas negras y potencialmente explotar la columna E abierta si surge la oportunidad, al mismo tiempo que refuerza el avance del flanco de dama. Al desatar un dinámico avance de peón, las negras desafían agresivamente la presencia central de las blancas y abren fascinantes posibilidades de ataque en el flanco de rey. Un contraataque audaz que apunta a alterar la creciente armonía del oponente y explotar la posición bastante expuesta del monarca blanco. Desatar la tormenta de peones abre líneas críticas y crea amenazas inmediatas contra el rey negro. Una táctica atrevida para explotar las recientes debilidades estructurales. Al desatar un poderoso jaque, las negras interrumpen el incipiente ataque del flanco de rey de las blancas e inician una toma de peón crucial, con el objetivo de capitalizar la recién abierta columna G para un posible contrajuego contra el rey enrocado, al mismo tiempo que exponen el caballo fuera de lugar de las blancas y crean posibilidades dinámicas de ataque. Un rey silencioso reposicionándose, protegiéndose de una posible invasión en el flanco de dama y preparándose para un papel más activo en el centro o un posible reagrupamiento en el flanco de rey. La llegada de la torre a la columna D abierta inmediatamente ejerce presión sobre el rey algo expuesto de las blancas, insinuando intenciones agresivas y un deseo de explotar la actualmente estrecha posición del rey. Mover la torre a la tercera fila inicia una fascinante maniobra posicional, cuyo objetivo es garantizar la seguridad del rey y al mismo tiempo prepararse para posibles avances de peones en el flanco de dama. Este movimiento reposiciona sutilmente las fuerzas blancas, creando un escudo defensivo y ofreciendo más flexibilidad en caso de que las negras intenten explotar las columnas abiertas. Anticipa una posible acumulación de presión y prioriza la integridad estructural. Un intento audaz de activar al obispo, aunque invita a un escrutinio táctico inmediato. La nueva posición del alfil, aunque apunta a la actividad en el flanco de dama, deja la casilla A6 potencialmente vulnerable y podría extender demasiado la torre en C8 si las blancas responden con un empujón de peón central. Considere las implicaciones para la estructura de peones y la coordinación de piezas en los próximos turnos. Esta colocación de piezas podría convertirse en un objetivo. Un momento crucial en el que las blancas sacrifican decisivamente la calidad, con el objetivo de simplificarla hasta llegar a un final en el que su estructura superior de peones y su rey activo podrían ofrecer posibilidades de ganar a pesar del déficit material. El alfil negro, ahora liberado de su escudo de peones, se une activamente a la lucha por el control de la crucial columna D.
estableciendo una fuerte presencia defensiva y preparándose para disputar las líneas abiertas que han surgido. El reposicionamiento de la torre tiene como objetivo disputar la columna D abierta. Ahora que los intercambios han despejado el camino. Empujar el peón H ahora tiene como objetivo crear un respiro en el flanco de rey y potencialmente lanzar un ataque posterior en el flanco de rey, pero debilita la estructura de peones alrededor del rey negro y podría abrir líneas para la torre blanca en la columna H si las blancas deciden traerla al juego más tarde, buscando fracturar la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Las blancas pretenden crear oportunidades de ataque inmediatas en la columna A abierta después del intercambio de peones. Desafiar el peón en A3, avanzando el peón en la sexta fila crea inmediatamente un desequilibrio, con el objetivo de interrumpir el desarrollo de las blancas y potencialmente abrir líneas para las piezas restantes de las negras. Este agresivo avance de peones busca ganar espacio en el flanco de dama y podría conducir a nuevos intercambios o crear debilidades en la estructura de peones de las blancas si no se maneja con precisión. Al desbloquear la mayoría de peones en el flanco de dama iniciando intercambios, las blancas pretenden crear un peón pasado en la columna A, transformando potencialmente el final subsiguiente en una carrera contra el peón pasado aislado de las negras. Obtener el control de esa columna abierta es ahora una prioridad, ya que la torre gira para apoyar al peón aislado y presionar la última fila del oponente. Un intento audaz de tomar la iniciativa en el flanco de dama, empujando el peón hacia adelante para desafiar la estructura avanzada de las negras y potencialmente abrir líneas para el contrajuego, aunque simultáneamente debilita la cadena de peones del flanco de dama y requiere un seguimiento cuidadoso para evitar ser explotado. Una fuerte consolidación de la mayoría de peones centrales de las negras comienza cuando el alfil se reposiciona en la diagonal estratégica, observando los peones blancos potencialmente vulnerables en el flanco de dama y preparándose para ejercer presión a lo largo de las líneas abiertas que han surgido. Asegurar la columna D con la torre después del cambio tiene como objetivo solidificar el control de las blancas sobre la columna central, abriendo potencialmente vías para una mayor presión o preparándose para un avance por el flanco de rey al obligar a las negras a comprometer su torre. El alfil ahora se reposiciona en B6. Teniendo en cuenta la casilla D4 y el potencial de una futura influencia central, al tiempo que proporciona un refugio seguro frente a los recientes intercambios y ofrece una mejor perspectiva defensiva en el flanco de dama. Un intento audaz de meter los peones negros en el flanco de dama. Pero la profunda penetración de la torre ahora obliga a tomar una decisión crucial con respecto a la mayoría aislada del flanco de dama. Al desencadenar un sacrificio de peón, las negras buscan destrozar la estructura central de las blancas, con la esperanza de que la cadena de peones resultante se desmorone bajo presión y exponga sus debilidades. Este audaz avance de peón tiene como objetivo perturbar la muy unida configuración de las blancas e inyectar complicaciones dinámicas en una posición que de otro modo sería estática, creando potencialmente oportunidades de contrajuego en el combate cuerpo a cuerpo subsiguiente. Al iniciar un audaz avance de peón para interrumpir la cadena de peones de las negras, esto abre líneas y, al mismo tiempo, expone potencialmente a su propio rey. Una apuesta atrevida, que obliga a la torre de las blancas a una casilla central más activa, pero expuesta.
y que potencialmente crea oportunidades finales si las negras pueden desenredar las piezas de manera efectiva. Al desencadenar un sorprendente sacrificio de peón, la torre se aventura audazmente en territorio enemigo, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y ganar un puesto de avanzada en la casilla B6. Esta maniobra agresiva obliga a las negras a tomar una decisión crítica con respecto a la captura, abriendo potencialmente líneas para las piezas restantes de las blancas y creando complicaciones tácticas a medida que el juego avanza hacia una fase más abierta y dinámica. El avance del alfil, que recupera material e interrumpe la iniciativa de las blancas, obliga a una reevaluación crucial de la fracturada estructura de peones del tablero. Iniciar un atrevido sacrificio de torre para romper la estructura de peones de las negras y tomar la iniciativa, con el objetivo de explotar las columnas abiertas que inevitablemente surgirán. El desequilibrio material es marcado, con tu reina buscando un alfil y 2 peones. Una situación realmente peligrosa. El rey desatado en G2 de repente parece increíblemente expuesto. Un blanco fácil para cualquier ataque coordinado de las piezas negras restantes. El avance del peón a B6 crea un peón pasado poderoso e imparable, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones negras y controlar el flanco de dama. Tomando la iniciativa con una inesperada captura de peones, las negras se lanzan a una escaramuza táctica, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y abrir nuevas vías de ataque. Al liberar el potencial del peón pasado, este avance obliga a reevaluar la geometría del tablero. La torre ahora se aventura a B4. Una maniobra atrevida que apunta a explotar al rey blanco expuesto y alterar la integridad de la estructura de peones. Al desencadenar un jaque descubierto decisivo, esta regia salida tiene como objetivo desalojar al rey negro de su relativa seguridad y simplifica inmediatamente la posición hacia un final favorable para las blancas. El rey negro, expuesto y vulnerable en la séptima fila, se encuentra en peligro inmediato cuando la torre en C8 gira para realizar un poderoso jaque. Ascender la columna B hasta la reina cambia drásticamente el equilibrio del juego, introduciendo inmediatamente una nueva y poderosa amenaza y obligando a las negras a reaccionar defensivamente en lugar de seguir sus propias iniciativas de ataque. El sacrificio de la torre, si bien impacta visualmente con la inminente promoción del peón, renuncia a capacidades defensivas cruciales, dejando al rey negro expuesto a un rápido ataque de jaque mate. La dama recién coronada mira a través de la extensión a cuadros. El resto de la ambición de un peón ahora es la fuerza dominante, preparando el escenario para un final decisivo donde la ventaja material de las blancas y la dama central seguramente dictarán el ritmo contra el disperso y expuesto monarca de las negras. La reubicación del alfil tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas, apuntando específicamente al peón potencialmente aislado en la columna B, mientras se prepara para apoyar cualquier futuro avance de peones en el flanco de dama.